Queridos hermanos, qué alegría poder estar dirigiéndome a vosotros en esta mañana. Todo el distrito, todos los compañeros de la zona, estamos muy contentos de poder participar de este programa especial que con cariño hemos preparado para elevar nuestras almas, nuestros espíritus a Dios en esta mañana de sábado. Llevamos ya muchas semanas confinados, pero aquí seguimos, avivando nuestra fe para que en ningún momento ella decaiga. Quiero dar un saludo especial a todos los hermanos de Pamplona y de la iglesia de Tudela, también a los de Calahorra, Logroño y Soria. No quiero olvidarme de los hermanos de Calatayud y de la iglesia gitana, igualmente a los de Lactur, las iglesias de Gloria y Laudes Domini, también a los de Delicias y Las Fuentes, y por supuesto a los de las iglesias que yo pastoreo, Huesca, Torrero y Sabiñánigo. No obstante, hago extensivo este saludo a todos aquellos que estéis viéndonos esta mañana, ya sea solos o en familia, deseando que podáis disfrutar de lo que con cariño hemos preparado para vosotros. Que el Señor os bendiga a todos. Me siento feliz al poder saludaros a todos los que os habéis reunido para celebrar este programa online especial. A mis amigos de Calahorra, Logroño, Soria, Tudela, Pamplona y Zaragoza, espero que el Espíritu se manifieste entre vosotros. Os quiero desear realmente un sábado bendecido. Y si os parece, vamos a agradecerle al Señor por su presencia y por la bendición que Él está deseando derramar sobre cada uno de nosotros en un día especial como hoy. Que el Señor os bendiga y si os parece vamos a orar.
Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por la oportunidad que nos das, a pesar de las circunstancias, de estar juntos. Juntos a la distancia, pero juntos. Padre querido, te quiero pedir, Señor, que en este día te manifiestes, que nos hables, que no sea un programa más, Señor, que no sea simplemente pues un Zoom más, un momento de estar juntos por estar juntos, sino que, Señor, sea un momento de reflexión, de entrega. Padre querido, que tu Espíritu Santo nos hable, que puedas hacer por nosotros lo que estás deseando hacer, Señor. Te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias porque siempre estás dispuesto a bendecirnos. Así que nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, queridos amigos, que tengáis un día muy especial y que el Señor bendiga todo este programa que vais a celebrar. Amén. Buenos días a todos. Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática. La creación, el Génesis como pilar, parte 1. Y antes de empezar, me gustaría que mis compañeros se presentaran, por favor. Empezamos por Xavi. Venga, yo primero. Ahora, así rompo el hielo. Pues soy Xavi Francés. Hola a todos. Pastor en estos momentos de la iglesia de las iglesias de Pamplona y Tudela. Así que buenos días Isa, buenos días Gabriel, Misha, a todos. Y nada, encantado de estar aquí y compartir esta escuela sabática con vosotros. Gracias. Gabriel. Muy bien, muchas gracias. Un saludo especial a los colegas, a los pastores. Que el Señor les bendiga siempre en su ministerio. Yo soy Gabriel Villarreal y estoy en el momento trabajando como pastor de las iglesias de Calahorra, de Logroño y de Soria. Y es un placer para mí participar en esta escuela sabática. Muy bien. Misha. Buenas a todos, pues yo soy Misha. Mi nombre verdadero es Mikhailo Kulishenko. Pues yo soy pastor de la iglesia de Lactur aquí en Zaragoza y también pastor de jóvenes de Zaragoza. Y nada, es un gusto compartir este momento con cada uno de vosotros. Bien. Muy bien. Bueno, mi nombre es Isabel Rodríguez y también voy a la iglesia de Lactur aquí en Zaragoza, porque soy la mujer de Misha y vamos juntos. Y bueno, vamos a empezar. Y como dice el versículo de esta semana, vamos a empezar por el principio. En Juan 1, del 1 al 4, en el principio el verbo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta semana ha estado muy interesante porque vemos que la base está en el Génesis, la base fundamental para entender todas las escrituras. En ellas podemos aprender enseñanzas principales y doctrinas que las vemos alrededor de toda la Biblia. Bueno, voy a contarles como resumen algunas de ellas. La deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la creación del mundo que culmina con la humanidad, el Génesis, también nos presenta el sábado, el origen del mal, el Mesías, el plan de redención, el diluvio universal, el pacto, bueno, los idiomas, los pueblos, las genealogías, Abraham, todo, ahí podemos ver toda la cronología bíblica y finalmente el poder de la Biblia hablada de Dios. Y bueno, esto sigue, la naturaleza de la humanidad, el carácter de Dios, el matrimonio entre hombre y mujer y muchas otras cosas más súper interesantes. Pero bueno, como he dicho antes, vamos a empezar por el principio. Y para eso voy a pedir a Xavi que me responda a la siguiente pregunta que podemos encontrarla en la escuela sabática. ¿Por qué es tan importante Génesis 1:1 para el creacionismo? Pues es un texto importantísimo, pues nos habla de muchas cosas. Me gustaría empezar la respuesta con dos ejemplos que no están en las escrituras, pero que las mencionan, ¿verdad? El primero de ellos, no sé si lo sabéis, pero cuando el Apolo 8 es una de las misiones tripuladas de la NASA,
fue una misión que se encargó de orbitar la Tierra, vio por primera vez en nuestro planeta saliendo del horizonte de la Luna. Y el día de Nochebuena hicieron una transmisión para todo el mundo. Y esa transmisión, los tres tripulantes de la misión empezaron a leer algo que habían decidido que leerían y que compartirían con toda la humanidad que les estaba escuchando, porque eran los primeros astronautas que iban a orbitar la Luna. Así que cogieron, abrieron un texto que tenían puesto en la última hoja del libro de navegación, y en realidad lo que leyeron fueron estas palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para ellos, ver la tierra desde fuera les habló de la magnificencia de Dios, de la creación de Dios. Fue algo para ellos un impacto, ¿verdad? Fue algo positivo, algo que quisieron transmitir al resto del mundo, porque eso lo abarcaba todo. Y ese, en el principio, era importantísimo para ellos porque estaban viendo aquello que Dios creó y desde casi la perspectiva desde la que Dios empezó a crear. Pero está la otra parte. Y ahora quizá voy a extenderme un poquito, pero os quiero leer un relato que se escribió en el año 1979. Un poquito más tarde, la misión del Apolo 8 fue en 1968, pero este texto se escribió en 1979 y es la otra forma de ver la creación, de ver en el principio. Es un relato corto, que dice así: mi hermano empezó a dictar en su mejor estilo oratorio, ese que hace que las tribus se queden aleladas ante sus palabras. En el principio, dijo, exactamente hace 15.200 millones de años, hubo una gran explosión y el universo... Pero yo había dejado de escribir. ¿Hace 15.200 millones de años?, pregunté incrédulo. Exactamente, dijo mi hermano. Estoy inspirado. No pongo en duda tu inspiración, aseguré. Era mejor que no lo hiciera. Él es 3 años más joven que yo, pero jamás he intentado poner en duda su inspiración. Nadie más lo hace tampoco, o de otro modo las cosas se ponen feas. Pero, le dije, ¿vas a contar la historia de la creación a lo largo de un periodo de más de 15.000 millones de años? Tengo que hacerlo. Ese es el tiempo que llevo. Lo tengo todo aquí dentro, dijo palmeándose la frente, y procede de la más alta autoridad. Para entonces, yo había dejado el estilo sobre la mesa. ¿Sabes cuál es el precio del papiro?, dije. ¿Qué? Puede que esté inspirado, pero he notado con frecuencia que su inspiración no incluye asuntos tan sórdidos como el precio del papiro. Supongamos que describes 1.000.000 de años, dije, de acontecimientos en cada rollo de papiro. Eso significa que vas a tener que llenar 15.000 rollos. Tendrás que hablar mucho para llenarlos y sabes que empiezas a tartamudear al poco rato. Yo tendré que escribirlo bastante como para llenarlos y los dedos se me acabarán acartonando. Además, aunque podamos comprar todo ese papiro y tú tengas la voz y la fuerza suficientes, ¿quién va a copiarlo? Hemos de tener garantizados un centenar de ejemplares antes de poder publicarlo. Y en esas condiciones, ¿cómo vamos a obtener derechos de autor? Mi hermano pensó durante un rato y luego dijo, ¿crees que deberíamos acortarlo un poco? Mucho, puntualicé, si esperas llegar al gran público. ¿Y qué te parecen 100 años? Pensé un poco, ¿qué te parecen 6 días? No puedes comprimir la creación en solo 6 días, dijo horrorizado. Ese es todo el papiro del que dispongo, le aseguré. Bien, ¿qué dices? Oh, está bien, concedió y empezó a dictar de nuevo. En el principio, ¿de veras han de ser solo 6 días, Aarón? 6 días, Moisés, dije firmemente. Isaac Asimov escribió este relato burlándose un poquito de la forma en que vemos la creación y burlándose de la forma en que la gente cree en cómo se realizó la creación. Y aún hoy en día seguimos viviendo estos ataques continuos. Para nosotros el Génesis 1.1 nos va a hablar de 2 cosas muy importantes. Cosas que son fundamentales para nosotros, para nuestras creencias. Cosas como cuando dice en el principio, quiere decir que hubo un principio y que antes de ese principio Dios ya estaba allí. Eso es importante porque nuestro Dios creemos que es eterno. Antes del principio del tiempo, Dios ya estaba allí. No solo Dios, sino que luego veremos que estaban todos allí. Las figuras de las personas de la Trinidad estaban allí. Y eran partícipes de ello, como hemos leído en el versículo de Moria. No solo eso, Génesis 1.1 nos presenta también la explicación de dónde venimos. Venimos de un pasado en el que un Dios nos creó.
nuestro Dios, el único Dios en el que creemos, Él nos creó. No evolucionamos de la nada, sino que hubo un momento en concreto en el que Dios decidió crearnos. Y eso Génesis 1:1 lo revela muy claro. No llegamos a la existencia por casualidad, sino que fue un plan predeterminado de un Dios que decidió en un momento concreto, en el principio, crearnos. Así que nos habla de todo, nos habla de todo y de grandes respuestas, no solo para los creacionistas, sino para todos. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Todo empieza a condensarse en ese capítulo en Génesis 1:1. No solo eso, la Biblia enseña que Jesús fue el agente de la creación y Génesis 1:1 va a revelar también eso. Así que entramos en un proceso en el que Dios es la parte activa y el mundo la parte que se va a dejar hacer, una creación de la nada, una creación planificada, pensada y modificada por parte de un Dios pensante que tenía muy claro lo que quería hacer y cómo lo iba a hacer. Muy bien, Xavi. Me gustaría que me respondieras otra pregunta. ¿Qué significa que Jesús sea el alfa y la omega? Cuando Jesús se manifiesta en estos versículos a través de Juan, fijaos que Juan utiliza en el principio la misma sentencia para hablar en su texto de Juan del Evangelio de la creación, utiliza la misma palabra, en el principio la misma expresión, nos habla de que Jesús ya estaba allí. En Juan tenemos la explicación que explica que en el Génesis Jesús estaba allí. Y Jesús va a estar también en el final, porque creemos, y toda la Biblia nos habla de ese apocalipsis, de ese momento final, de esa segunda venida en la cual Jesús va a estar allí. Estuvo en el principio y estará en el final, porque Jesús es eterno y está con Dios, es Dios, como habla Juan, y por lo tanto nos acompañará en todo momento, como prometió justo al irse. Así que estuvo en el principio, en el alfa, y estará en el final, en el omega, las dos letras que marcan el principio y el final del alfabeto griego. Muy bien. Y también, bueno, esa será como nuestro segundo comienzo, ¿verdad? Efectivamente. O sea, nuestro segundo alfa. Sí. Mirad, bueno, quiero aprovechar un minuto para decirles a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, y que si viene algún pensamiento a vuestra mente, alguna pregunta, alguna duda, o simplemente queréis dejarnos vuestras ideas, que por favor nos escribáis y nosotros también iremos allí comentando y hablando un poquito con vosotros. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Me gustaría que Misha nos respondiera esto. ¿Por qué los días de la creación en Génesis 1 deben entenderse como días literales y no figurativos? Muy bien. Nosotros, cuando leemos Génesis, vemos que el texto, ¿no? El versículo 3 empieza diciendo que Dios creó lo que es, ¿no? Dijo, haya luz y hubo luz. Y de esta forma, ¿no? O sea, vemos que Dios también separa la luz de las tinieblas, ¿no? Y dice, y así fue tarde, fue mañana del día 1, ¿no? Y vemos que hay una intención, ¿no? De parte de Moisés de demostrar, ¿no? Que son días de 24 horas, son literales. Además, porque vemos que, como vimos hace algunas lecciones atrás, ¿no? La repetición, que es importante. No vemos que el tarde y mañana se repite en 6 días, ¿no? Solo se repite en el 7º día. Entonces vemos que Moisés tiene la intención de repetir el hecho de que, ¿no? O sea, que hay un día literal, ¿no? Y también vemos que Moisés, si quisiera decir que eran varios días, habría puesto la palabra yom, que es el término que usa para día, en plural, pero lo usa en singular, ¿no? Vemos que hay una intención de parte del autor para ello, para demostrar que realmente los días son literales y de esta forma, ¿no? O sea, podemos ver que es así, ¿no? Y otro dato que me parece muy curioso lo vemos en Éxodo 20, ¿no? Versículo 8 al 11, que cuando habla del sábado, ¿no? Dice, en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, y el 7º descansó. No, yo creo que ese dato es uno de los más importantes, teniendo en cuenta que si creemos un Dios, y además Dios fue quien escribió los 10 mandamientos, y si Él dice que en 6 días Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Entendemos, son días literales, nos dio la semana y el 7º descansó. Entonces, aunque haya mucha metáfora, la gente busque, ¿no? De quitarle la credibilidad
a la literalidad de este día, ¿no? Pero vemos que el propio autor tenía esa intención y vemos también que el mismo Dios lo afirma. Yo creo que esos los argumentos, que a partir del momento que Dios lo afirma, yo creo que no hay que discutirlo. Vemos claramente que, por ejemplo, que el sol, la luna nos marcan unas fases, pero en la Biblia podemos ver claramente que la Biblia nos marca esta semana, ¿verdad? Que lo acabas de explicar. Qué bonito. Bueno, vamos a pasar al día martes con Gabriel. ¿Cuáles son las 3 marcas distintivas del sábado? ¿Qué relación tiene el sábado con los acontecimientos de los últimos días? Gracias, Isa, por esa pregunta. Es una pregunta fundamental, es una pregunta importante, es una pregunta que todos los que creemos en el día sábado debemos conocer como tal. ¿Por qué razón? Hombre, porque el sábado ha sido fuertemente atacado y lo vemos nosotros, por ejemplo, en los horarios de trabajo. Si ustedes ven, siempre de los 7 días de la semana dan un día libre para que la gente pueda descansar. Y en muchas culturas ese día libre no es el sábado, sino que es el día domingo, y inclusive en algunos lugares está dado por ley como tal para que solo ese sea el día de descanso. Vemos también la modificación de los calendarios, por ejemplo, donde se comienza con el lunes como el primer día de la semana. Por lo tanto, se nos da el domingo como el 7º día o el último día de la semana. También nosotros conocemos la encíclica papal sobre el cambio climático, donde se habla acerca de ese día especial para proteger a la naturaleza, pero también un llamado a la familia. Y se habla como el 7º día para que se pueda respetar. Y ese 7º día no es el sábado, sino que es el día domingo. Entonces, la pregunta que nos llega a nosotros es, ¿cuál es el día verdadero que nos hablan las Sagradas Escrituras? Y yo quiero a los que me están escuchando, si pueden abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, el capítulo 2, los versículos 1 al 3. Allí vamos a encontrar estas 3 marcas distintivas que Isabel nos pregunta. Dice, las Sagradas Escrituras: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El 7º día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el 7º día de todo cuanto había hecho. Aquí está la primera marca. El Señor reposó en ese día. Entonces bendijo Dios el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Isa, estas son las 3 marcas distintivas que nosotros encontramos del día sábado. Y estas 3 marcas las encontramos, fue el ejemplo que el mismo creador de este mundo, que el mismo creador de estos 7 días nos dio a nosotros. Primero, reposó. Y por eso nosotros guardamos el santo sábado para adorar el nombre de Dios. Segundo, lo bendijo. Y esto es precioso, porque esa bendición se hace extensiva a todas las personas que deciden conscientemente guardar el día sábado como el día del Señor. Ese día nosotros somos bendecidos por Dios. Y tercero, lo santificó. ¿Esto qué significa? Que el sábado fue apartado. Cuando algo es santificado, cuando una persona también se le separa para una obra especial, se coloca la mano sobre la persona, se le santifica, es para que pueda cumplir una labor especial, se le separa y se le coloca algo especial para que esta persona realice. Igualmente ocurre con el día sábado. El Señor lo santificó para que nosotros lo pudiéramos adorar. Y hablando de la palabra adorar, viene la conexión que tú me hacías en la segunda pregunta con respecto a los eventos finales. Nosotros conocemos que esa va a ser el sello de Dios y va a ser la marca, ¿verdad?, de la iglesia tradicional. O guardamos el sábado como el día de Dios, o guardamos el domingo como ese día que es el día falso de adoración. Isa, todo se resume al final en la adoración a Dios. Y por eso para nosotros es tan importante creer y estar convencidos del relato de la creación, porque la creación termina con el sábado como el día del Señor, y también al final del tiempo vamos a tener la oportunidad de adorar ese mismo día que el Señor ha creado para nosotros. Sí, gracias, Gabriel. Gracias. Lo reposó, bendijo y lo apartó. Lo santificó. Muy bien. Gracias. Xavi, ¿cuál es el ideal
de Dios para el matrimonio. Y aquí también los solteros, que prestéis mucha atención, porque Xavi también nos va a decir cómo se pueden lograr matrimonios exitosos. A ver, si tuviera la respuesta a esa pregunta, no estaría aquí, habría montado un consultorio matrimonial y sería un tío muy rico y feliz. Pero no, soy un pastor y tengo la respuesta total a esa pregunta. No tengo una fórmula mágica, pero sí que la Biblia nos habla de algo que es precioso. Perdonad que utilice esta expresión que puede resultar incluso cursi, perdonad que lo hable así, pero para mí es algo precioso y que a veces, recuerdo la primera boda que oficié, me dijeron, por favor, no hables del texto del Génesis, siempre todas las bodas hablan de lo mismo. Pero es que es algo increíble. Fijaos el plan que tenía Dios para la pareja. En el momento culmen de su proceso creativo, ¿verdad? En el 6º día de la creación, en el momento final, justo antes de descansar, el Señor crea al hombre. Y va a crear a la mujer, no con el proceso igual que antes, sino, como siempre, con algo en mente, va a quitar una parte de él y va a hacer a la mujer. Y ahora, fijaos un texto, el texto de la Biblia, que para mí es lo más bonito es que es increíble. Cuando hablo del matrimonio, para mí este texto es increíble. Más allá de todas las cosas que en la lección podemos encontrar, de todas las cosas que dice de cómo tiene que ser un matrimonio, pero este texto nos va a hablar de algo que nos va a definir la fórmula de verdad casi mágica para que el matrimonio sea exitoso. Génesis 2, versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. En mi versión pone varona, no sé, me gustaría que mirarais qué pone en vuestra versión, ¿verdad? Mujer, Pero claro. mujer, pero el varón, varona, se asemeja mucho, lo que dice mi versión me gusta porque se asemeja mucho a cómo está escrito en hebreo. En hebreo es ish, varón, e isha. Eva no se llama Eva hasta que peca. Hasta que al pecar rompe la unidad del matrimonio y ya no son ish e isha, hombre y mujer, esa cosa que deben ser una sola carne, sino que se convierten en Adán y Eva. El pecado rompe el matrimonio. ¿Qué es pecar? Cualquier cosa que vaya en contra de aquello que Dios ha puesto para que tú seas un hijo suyo. Si te apartas de ese camino, si dejas de considerar, si dejas de amar a tu mujer como a ti mismo, si dejas de respetarla, si dejas de considerarla una parte íntima de ti mismo, tu matrimonio no va a funcionar. Es imposible. Has de volver. Yo no sé cómo se hace, porque el concepto que tiene de una sola carne es un concepto de aleación. Cuando Dios habla del matrimonio, y por eso no concibe el divorcio, habla de una cosa que es una aleación. Una aleación no es pegar una cara de un imán con otra, que sería esto. Dios habla de una aleación, de una mezcla, y una mezcla es imposible volver a separarla para que vuelvan a ser dos elementos diferenciados. Por eso se ha de preparar muy bien el matrimonio. Por eso insistimos tanto en preparar bien el matrimonio, porque es fundamental que entiendas que un matrimonio es esto. Ya no es tú y yo, sino que somos nosotros. Génesis define muy bien cómo debe ser el matrimonio. Génesis define que debe ser entre un hombre y una mujer, porque honrarás en los mandamientos a tu padre y a tu madre. Y eso queda muy bien definido. Tú haz lo que quieras, pero si quieres ser un hijo de Dios, sigue estas normas y únete a tu mujer o a tu hombre en una aleación que no pueda ser dividida nunca más, con la bendición del Señor. Esa es la Exacto. fórmula. A partir de aquí, que Hay cada que uno se trabajar. apañe, cada uno haga lo que pueda, tú. Es lo que hay. Muy bien. Sí, para añadir lo que estás diciendo, también el Señor dijo, y dejarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Sí, es que la mezcla Como que no es de marcando 4 elementos ahí. ni de 6. La mezcla es los 2 elementos, hombre y mujer. ¿eh? Habla de ish e Sí, sí. isha, no ish isha, papá ish y papá isha. No está así, ¿vale? Sino que Dios dice ish e isha, hombre y mujer, no todo un poquín Sí, ahí de cosas mezcladas. sí. Y también para que se pueda cumplir ese parte también del matrimonio que es fructificados y multiplicados, ¿no? Uh-huh.
que se puede hacer con un hombre y una mujer Es que a de partir forma de ahí, natural. tú a partir de ahí, cuando tienes la fórmula esta básica de tú y yo igual a nosotros, y nosotros es la fórmula, el resultado, a partir de ahí todo lo demás viene por naturaleza. O sea, no podéis seguir las órdenes de Dios, no puedes ser un hijo de Dios ni continuar con ese matrimonio bendecido si no te multiplicas. Lo siento, pero es que es así, Dios nos lo dice. A ver, evidentemente, cuidado, ahora me dirán, uy, aquellas personas que no pueden tener hijos, no entremos en ese debate ahora, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Sí. Estamos hablando de que toda No. intención, y imagino que todo el mundo querrá tener hijos y es una de las órdenes que nos da Dios, ¿vale? Entonces hay que intentarlo y si se puede, bien. Dios nos dice que no seamos egoístas, no nos quedemos para nosotros. Si no puedes porque el pecado nos ha fastidiado mucho, pues mala suerte, de verdad. Mala suerte porque los hijos son una bendición, tal como dice muchos textos de la Biblia. Muy bien. Vale, vamos a seguir con la creación, la caída y la cruz. Misha, ¿cuáles son los grandes temas de la historia de la salvación de la raza humana? ¿Cuál es el peligro de desligar el tema de la muerte con el tema del pecado? Bueno, la escuela sabática nos presenta que hay 4 temas fundamentales, ¿no? La creación, la caída, el Mesías y la redención final, ¿no? Y esto fue lo que hemos visto un poquito a lo largo de esta escuela sabática hasta ahora, ¿no? Hemos visto que desde el principio, Dios desde una eternidad nos da un inicio y un objetivo muy claro que es vivir con Él, ¿no? Pasar tiempo con Él. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios amante. Su forma de expresar el amor es creando, ¿no? Amándonos. Entonces Dios nos crea para amar, ¿no? Dice Génesis 1:31, dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno, ¿no? O sea, Dios crea todo perfecto, todo bueno, ¿no? Entonces la creación es perfecta, es buena, ¿verdad? Y incluso Génesis 2 dice que Dios decide poner al hombre en el jardín del Edén para que se ocupe, ¿no? Y custodie este lugar. Tenía un plan especial, tenía un hogar para ellos, ¿no? Pero mi versión, mi traducción dice, versículo Génesis 2, versículo 16, dice, pero el Señor Dios advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás, ¿no? Me gustó mucho como dice esta versión, ¿no? Porque dice te advierto, ¿no? O sea, en algún momento Dios prohíbe, ¿no? Algunas personas dicen, mira, Dios puso un árbol para tentarnos, ¿no? O para ver si somos fieles, no. Dios puso un camino de libertad, tú eres libre, ¿no? Y a mí esta versión me gusta porque te advirtió, ¿no? Como un padre dice, mira, si pones la mano en el fuego, te quemas. Te advierto que no lo hagas, pero eres libre. Si quieres poner la mano, pones, te quemarás y aprenderás, ¿no? Y al final de cuentas, no, o sea, Dios nos da esta libertad, no somos máquinas, no somos esclavos, sino seres libres, ¿no? Y debido a su amor, ¿no? Nos dejó esta libertad. Entonces vemos que el hombre dentro de su libertad toma la decisión y entra el tema de la caída, ¿no? Estoy ya entrando en Génesis 3, del 1 al 7, vemos que es lo que sucede, que conocemos muy bien, ¿no? Que la serpiente, Satanás, engaña a la mujer, ¿no? Y vemos que esto tiene una consecuencia muy grave. Primeramente, la primera consecuencia es que hay una separación vertical. Se rompe el vínculo de Dios con el hombre, ¿verdad? Porque lo primero que el hombre hace es esconderse. Y no solamente, cuando se ve desnudo busca solucionar sus problemas mediante sus propias, se fue la palabra, a través de sus propios medios, ¿no? Por así, con sus propias manos. Entonces va a coger hojas de higuera, se tapa, ¿no? Y Dios sale en busca del hombre. A mí personalmente, a mi iglesia habrá escuchado esto muchas veces, a mí me fascina saber que hay un Dios eterno, un Dios todopoderoso que sale en busca del hombre, ¿no? Y le pregunta dónde estás, ¿no? Y esto es la primera consecuencia, la separación con Dios. La segunda consecuencia que vemos de la caída es la separación vertical entre hombre y mujer, ¿no? Entre la humanidad, ¿no? Que la culpa no era de Adán, sino era de Eva. Y Eva dice, no, la culpa no es mía, es la serpiente, ¿no? Y de repente nadie quiere ser culpable, sino que empezamos a culparnos a otros, ¿no? Y como consecuencia con ello también con el pecado viene la muerte, ¿no? Y vemos que, ¿no? A partir de ahí se transfigura toda la creación. Se transfigura el matrimonio, se transfigura, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la creación de Dios. Las hojas empiezan a caer. Adán y Eva no murieron al instante, pasó algún tiempo para que murieron, pero terminaron por fallecer, o sea, por pasar al descanso, ¿no? ¿Y por qué es importante, ¿no? El tema de la muerte? Porque si realmente el pecado no trajo esa consecuencia, ¿no? Al final de cuentas, es un poco vana nuestra creencia, por así decir. ¿No? ¿Por qué?
porque vemos que Dios creónos un mundo perfecto con el objetivo de que nosotros vivamos eternamente con Él, sin ningún principio de muerte en sus planes, pero la libertad humana fue la que llevó a este camino y fue la que dio estas consecuencias, ¿no? Vemos que Pablo dice que la consecuencia del pecado es la muerte, la consecuencia de la separación con Dios es la muerte. No lo vemos en Romanos 5:12. No, yo puse aquí, o sea, lo hice así como transliteré un poquito el texto, os lo leo, dice, el pecado entró en el mundo por el hombre y con él la muerte, y hubo un contagio del COVID-19, ¿no? Una pandemia universal, que es el pecado y todos pecaron, ¿no? O sea, esta es la consecuencia del acto de la caída, ¿no? Todos estamos contaminados. Dice Pablo, capítulos antes, capítulo 3, dice, no hay un solo justo, alguien que merezca realmente la salvación, ¿no? Entonces vemos que aquí, incluso en Génesis, Dios propone ya un plan de salvación. Lo vemos en Génesis 3, versículo 15, ¿no? Dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón, ¿no? Vemos que hay una promesa que es el plan de salvación, ¿no? La importancia de este Salvador. Dice la Biblia, dice en Hebreos 9:22, dice la consecuencia del pecado, no, perdón, sin la muerte no hay perdón de los pecados, ¿no? Entonces hace falta un Salvador, alguien que dé esa sangre, ¿no? Para que nosotros seamos salvos, ¿no? Y me gusta pensar porque si la consecuencia del pecado es la muerte, Cristo no pecó, entonces no tiene esa consecuencia y murió injustamente. Debido a esa injusticia, todos nosotros tenemos, ¿no? La posibilidad de tener vida en Él, ¿no? Y Él nos restituye para tener esta vida eterna que Dios tenía previsto desde el principio para nosotros en su segunda venida, ¿no? Es cuando nos restaurará, donde desaparecerá todo tipo de pecado, ¿no? Y que realmente podremos regresar al principio que Él tenía planeado para nosotros. Muchas gracias, Misha. Bueno, ya estamos llegando casi al final de nuestro programa y vamos viendo algunos puntos muy importantes que vamos tratando, pero que esto continúa porque la semana que viene todavía falta la parte 2. Así que seguid estudiando la escuela sabática, que está muy interesante y muchos principios que podemos ver solo en el Génesis, pero que están súper ligados con el resto de la Biblia. Gabriel, la siguiente pregunta es muy importante para todos los que nos están viendo porque creo que el 99.9% son de la Iglesia Adventista. Espero que estén conectados también muchos que no sean adventistas. Pero, ¿por qué la Iglesia Adventista hace énfasis en los 7 días literales de la creación? Oh, es una pregunta importantísima. Y quiero llevarlo de una vez a lo que dice las Sagradas Escrituras. El libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 5. Génesis capítulo 1, versículo 5. Dice, llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. En otras palabras, la misma Sagradas Escrituras nos está hablando de que cada uno de los días de la creación fueron días literales de 24 horas. Y cuando nosotros seguimos leyendo el registro del capítulo 1 de Génesis, encontramos lo mismo. Cuando el Señor crea la expansión y separa las aguas de arriba con las aguas de abajo, termina también con la misma frase, y fue la tarde y la mañana. Cuando Dios establece la tierra seca, también termina con la misma frase, y fue la tarde y la mañana, haciendo énfasis a esas 24 horas literales. Dios crea el sol, la luna y las estrellas, y pasa lo mismo, y dice, y fue la tarde y la mañana. ¿Cómo se hubiera mantenido la vegetación creada el tercer día si hubiera tenido que esperar miles o millones de años por el sol creado en el cuarto día? No se podría haber sostenido, y eso es fundamental para nosotros. Y de ahí nosotros, sin duda, creemos en este relato de la creación de los 7 días literales. Y en esto nosotros debemos ser cuidadosos y usar la Biblia para poder conocer realmente lo que pasó en la creación. Hay algunas personas que creen acerca de esa evolución teísta, ¿no? En el cual Dios creó lo inicial, creó el comienzo, creó la masa, pero después eso
fue evolucionando hasta lo que nosotros tenemos hoy. Esa es una teoría peligrosa porque entonces quita a Dios también de un Dios sustentador. O sea, quita a Dios de la fórmula de que hoy Dios sigue velando por este mundo, de que hoy Dios nos sigue cuidando a nosotros, a sus criaturas más importantes que somos los seres humanos. Y también eso afectaría la verdad del sábado, porque nosotros creemos en el sábado también en un día literal de 24 horas, que fue la tarde y la mañana, ¿verdad? Y guardamos el día sábado también. Así que para nosotros, como adventistas del séptimo día, para nosotros que somos creacionistas, y al encontrar estos argumentos claros en la Biblia, creemos, Isa, en los días de la creación de forma literal. ¿Esto qué significa? De 24 horas. Y fue creado en la tarde y en la mañana. Además, ¿qué vamos a decir nosotros del Dios Todopoderoso? Del Creador Todopoderoso que pudo haber creado toda la creación inclusive en un solo día, pero el Señor decidió en un plan ordenado, en un plan divino, hacerlo en 7 días. Los primeros 3 días fueron la preparación para todo lo que iba a venir después en los otros 3 siguientes días. Vemos entonces un plan divino perfectamente diseñado para el mundo en el que vivimos y para la creación que el Señor hizo por nosotros. 7 días literales, sin duda, de 24 horas cada día es lo que nosotros encontramos y creemos en la palabra de Dios. Muy bien, Gabriel. Tus palabras me recordaron el texto de Primera de Corintios 15:52, que dice así: en un instante, en un abrir de ojos, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y ahí hay una palabra muy interesante que dice, y en un instante, ¿no? Y tú has dicho antes, podría haber hecho así, en un instante, pues haberle creado todo, pero había un propósito, un objetivo, ¿no? De cada día establecido con un orden, porque Dios es un Dios de orden, y un día hasta para descansar. Como vemos allí a ese Dios cariñoso que se preocupa por nosotros, ¿no? Más que nadie. Bueno, por último me encantaría leerlos esta cita, ¿vale? Que dice, las mentes más sobresalientes, si no son guiadas por las palabras de Dios, quedan desconcertadas en sus intentos de investigar la relación entre la ciencia y la revelación. El Creador y sus obras están más allá de su entendimiento. Y porque ellas no pueden ser explicadas por las leyes naturales, declaran que la historia bíblica no es digna de fe. ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Os leo esto porque pues a veces nos acercamos a la Biblia como un documento científico o un documento histórico. Y la Biblia lo que nos revela es un Dios de amor que tenía un plan para cada uno de nosotros. Y eso, con ese acercamiento debemos acercarnos a ella, ¿verdad? No sé si alguno de vosotros tiene algo más que decir. Si no, ya cerramos. Estás en silencio, Xavi. Estoy en silencio, es verdad. Es poca práctica tenemos, parece mentira que llevamos un mes de COVID. Bueno, pues sí, la verdad es que ha sido un placer compartir esto con vosotros. Más que nada me gustaría, una de las cosas que hemos hecho en los programas nacionales y que hemos visto en estos estudios de la Biblia, es que aquí está explicado solo una parte solo. Hemos tocado la escuela sabática de forma superficial, como un resumen para compartir con ellos. Pero que es fascinante la escuela sabática de este trimestre, como todas, pero para aprender más, para poder incluso hablar con otras personas que no creen de la Biblia y de cómo entendemos nosotros la Biblia cuando la leemos. Así que como punto final me gustaría añadir y recomendar a todos aquellos que nos están escuchando, coge la escuela sabática, profundiza, coge las escrituras y profundiza el triple, cuádruple, quíntuple y disfruta de ello. Es para mí un consejo fundamental. Aprenderás mucho. Muchas gracias, Xavi. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Misha. Que tengáis un feliz sábado. Adiós. Igualmente, feliz sábado. Hasta pronto, feliz sábado. Buenos días a todos, feliz sábado.
Damos las gracias a Misha, a Isa, a Xavi y a Gabriel por compartir con nosotros el estudio de la escuela sabática. Os invito a tener una palabra de oración. Querido Padre, gracias Señor por este sábado que podemos encontrarnos, aunque de una manera distinta, pero con la misma ilusión de acercarnos a ti. Gracias Señor por el regalo del sábado. Ayúdanos para que siempre pueda ser un oasis en nuestra familia, para renovar nuestras fuerzas y también nuestra esperanza. Te pido una bendición especial por cada una de las familias que estamos aquí, por aquellas que representamos. De manera especial, Señor, también nos acordamos de aquellas personas que están sufriendo por enfermedad. O bien, Señor, que durante estos tiempos de confusión que estamos pasando, sufren por la pérdida de algún ser querido. Señor, anhelamos que vengas pronto. Mientras tanto, te pedimos que sigas estando a nuestro lado. Es por Jesús que te lo pido todo. Amén. Sigamos disfrutando del programa. Hola, feliz sábado. ¡Feliz sábado a todo el mundo! Esperamos que estéis muy bien en vuestros hogares, disfrutando de este programa y que muy prontito podamos vernos en otras circunstancias mucho mejores. También aprovechamos para saludar a nuestros hermanos de las iglesias que representamos los pastores que estamos organizando esto. Os mandamos un abrazo enorme y un saludo también de parte de nuestros peques que ahora mismo están por casa jugando. Un abrazo, un beso. Hasta luego. ¡Chao! Buenos días a todos. Como familia pastoral responsable de las iglesias de Pamplona y Tudela, hoy queríamos enviar un afectuoso saludo a todas las personas que nos estáis viendo, que sois de las diferentes zonas, tanto de Aragón como de La Rioja, como de Navarra. Así que un gran saludo, un afectuoso saludo. Y desearos a todos un feliz sábado. ¿Les enviamos un besito? Venga. Sí. ¡Mua! El pequeñajo es más difícil. Hasta pronto. Qué placer es encontrarnos otra vez. Qué alegría es volvernos a ver. Tú y yo en comunión, alabando al mismo Dios. Qué placer es encontrarnos otra vez. Hola, soy Andrea. Hola, soy Daniel. Hola, yo soy Alba. Yo soy Gabriel y nosotros somos la familia pastoral de Calahorra, Logroño y Soria. Y hoy queremos desearles a todos un ¡Feliz Sábado!